Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional. Las canciones de Camilo VI. Quiero invitarles, amigos, señores, que han lanzado un comunicado oficial, esto ya es confirmado 100%, se ha pasado en televisión hace cuestión de 20 minutos, quizás un poquito más, una reorganización total del Congreso de la República y algunas cosas más. No sé si hasta cierto punto se suspenden las garantías, pero es posible que ello ocurra. 12:00 horas. 12 horas, 00 minutos. 12 horas, 00 minutos. Senador Felipe Sterling. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, señor presidente del Senado de la República. Le hablamos de Radio Antena 1. ¿Usted quisiera decirnos cuáles son sus expresiones ante esta decisión del señor presidente de la República? Estoy indignado ante el golpe de Estado. Repudio lo que ha hecho Alberto Fujimori. Estoy con arresto domiciliario y algunos colegas senadores han sido detenidos. Y esto es un hecho repudiable y por eso no solamente convoco a los peruanos, sino convoco a los amigos de América, a los hermanos de América, frente a este latrocinio que pisotea la Constitución y la ley. Senador Sterling, hemos querido entender de que usted está con arresto domiciliario. Sí, señor. Estoy detenido. Yo me iba al Senado de la República cuando me enteré, pero estoy arrestado y han rodeado la manzana de mi casa. No puedo moverme, desgraciadamente, en mi casa. Senador, este es un hecho bastante lamentable en vista de que usted no puede estar sujeto a mandato imperativo de ningún tipo por imperio de la Constitución. Así es. En caso de que el presidente haya violado este artículo 210 de la Constitución, ¿quién asumiría la presidencia de la República? ¿Usted o el senador San Román? ¿De quién asume la presidencia? Lo único que le puedo decir es que los peruanos tienen el derecho de insurgencia conforme al propio mandato constitucional, porque esto es un golpe de Estado. Es Radio Antena 1, son las 12 de la noche con 11 minutos. Y ya estamos con el doctor Henry Peace. Doctor Peace, muy buenas noches. Buenas noches. Radio Antena 1 quiere conocer su opinión respecto a la decisión de esta noche. Quiero expresar mi más absoluto repudio a la decisión del presidente de la República. El señor Fujimori ha perdido en este momento legitimidad como presidente de la República porque ha violado toda la legalidad. Ha violado los términos dentro de los cuales fue elegido presidente de la República. Quiero expresar mi adhesión al presidente del Senado que se ha expresado a pesar de estar detenido en su domicilio y decir que los peruanos, la izquierda en particular, no va a aceptar que se nos imponga otra dictadura. Esta democracia costó mucha lucha y mucho esfuerzo del pueblo y aunque tengamos diferencias con otras fuerzas políticas, una cosa que tenemos que decir es que hoy día quedan suprimidas todas las diferencias. Estamos para defender la democracia y para crear condiciones para que el pueblo pueda hacer efectivamente gobierno. Doctor Henry Peace, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver cuál es la opinión de los trabajadores peruanos. El flamante secretario de la Central General de Trabajadores del Perú, Pedro Wilcatexe. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Henry. Felicito en primer lugar la valentía de Antena 1 de estar propagando el rechazo a esta afrenta contra la Constitución y sobre todo a las leyes de nuestra patria. Los trabajadores peruanos no vamos a permitir de ninguna manera que una vez más se atropelle la Constitución y las libertades en nuestro país. Expresamos nuestra protesta y nuestra condena por esta actitud del presidente de la República, que está violando la Constitución y está poniéndose fuera de la ley. Y ya estamos en comunicación con el senador Gustavo Momi. Senador, ¿el diario La República podrá circular libremente el día de mañana? Tenemos intervención militar. ¿Y esto evitaría que ustedes salgan a la circulación? Y también han entrado en impresora, ¿no? Es decir, que no se está imprimiendo en este momento el diario de la República. Vamos a tratar de sacarlo, pero tenemos intervención militar tanto en editora como en impresora. ¿Esto significa que están revisando vuestro material periodístico? Así es, hay una censura en este momento. Senador Gustavo Momi y accionista del diario La República, nosotros
tenemos que indicarle que en este momento han dispuesto que cerremos la estación de radio Antena 1. Han dispuesto que cerremos radio Antena 1. Nosotros hemos estado llevando la información a todos los sectores de la población con la pluralidad que el caso requiere. Hemos dado también lectura al comunicado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, el comunicado oficial número 001. Pero en estos momentos, señoras y señores oyentes de radio Antena 1, tenemos que indicar que fuerzas policiales, Fuerzas Armadas, están en la puerta de nuestra estación ordenando que cierre nuestra transmisión, que se cierre nuestra transmisión. El gerente de esta estación, el ingeniero Eduardo Rosenfeld, está en este momento dialogando con las fuerzas militares que se encuentran apostadas en la puerta de radio Antena 1. La directora periodística de esta estación, también Cecilia Laca Sánchez, está haciendo las gestiones necesarias para que nos permitan seguir desarrollando nuestra labor periodística e informativa. Gracias y buenas noches, senador Gustavo Monge. Buenas noches, un abrazo. Muchas gracias. Tenemos que indicarles, amigos oyentes, que en este momento la directora periodística de la radio, Cecilia Laca, está también conversando con los directivos o con los enviados de las fuerzas policiales, y ella tiene algo que decirnos. Sí, Henry, lamentablemente tenemos que comunicar a todo el público y a todos los políticos que nos siguen que a 20 minutos para la 1 de la mañana, representantes del Comando Conjunto se han hecho presentes en nuestra casa periodística Antena 1, ubicado en Paseo de la República 3662, y tenemos que cerrar nuestras transmisiones por orden de los efectivos del Ejército. No sin antes expresar nuestra protesta como periodistas, como medios de comunicación, por esta decisión inconstitucional, por esta arbitraria, como dice el ingeniero Eduardo Rosenfeld, director gerente de esta radio, y Cecilia Laca Sánchez, esta decisión que realmente mella la libertad de información en nuestro país. Nosotros hemos querido brindar toda la información. Señoras, señores, lamentablemente Radio Antena 1 tiene que cerrar su transmisión. Y vamos a cerrar nuestras transmisiones con el himno nacional del Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos que indicarles que hemos estado en la información el ingeniero Eduardo Rosenfeld, Cecilia Laca Sánchez, también ha estado Rosa Ortega. Sí, también ha estado Carlos Paredes en nuestra unidad móvil. Ítalo Quispe en las coordinaciones, Lizardo Causo en la edición periodística, Pepe Alcalde en los controles. Y lamentablemente, señoras y señores, Henry Aragón, periodista de esta estación, expresando su protesta, les dice muy buenas noches y que viva el Perú. Desde algunas calles antes ya se puede sentir el rumor. Esos ruidos, esos tambores. Muchos estudiantes. Otros un poco mayores.
ahí está la rabia. También está la fiesta. La plaza parece haberse creado para días como estos. De pronto llega ese momento, el momento en que todo queda suspendido. El momento en que 100.000 personas empiezan a marchar. No le venga a la mano. Un príncipe internacional por las huesas y escándalo, maestro. Somos peruanos todos. Nadie es prepotente, estoy simplemente preguntando, soy periodista y quiero pasar, nada más. ¿Dónde queda la casa usted? ¡Póngase una punta cada uno! ¡Aparecí! Por favor, tenga la movilidad sur. Está bien, está bien. Mismo orden. Tenga la movilidad sur. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Y atención, comandante. Hay que tomar fotos a la gloriosa Fuerza Armada del Perú. Vamos a retirarse. A retirarse. Cuidado. Yo soy Carlos Colegio Abogado. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi cuidado, colegio. Yo soy la autoridad acá. Que se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya. Yo procedo de... Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompaña. Suba, señor, suba. Suba al carro. Suba al carro. ¿Qué se cree usted? Yo soy de Carlos Colegio Abogado.
nadie pasa. Pero estamos cubriendo noticias e información, señor. Totalmente se ha cerrado, totalmente, ni el periodismo, ni el periodismo. ¿Cuál es la orden, me puede decir? ¿Cuál es la orden que está pasando? Del comando conjunto, totalmente, nadie ingresa, nadie ingresa. Estamos hablando con el director de la radio. No se encuentra en estos momentos. ¿Qué pasó con él? Está haciendo algunas gestiones para que la radio vuelva a operar normalmente y cumpla con su programación diaria, ¿no? Hemos sido interrumpidos y es el motivo por el cual no se encuentra el director. ¿Qué les dijeron? ¿Diga usted? ¿Qué les dijeron? Que simplemente pues ha habido disposición para hacer... Esperando afuera. No podemos llevar a las discusiones. Ok, gracias. Me pasa, señor, me pasa. Que venga un oficial. Por favor, señor. Yo exijo que venga un oficial. No le pasa, señor. No me toque usted a mí. Tenga la validad de tirar, señor. Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. Está perturbando, yo no estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando Yo he orden. venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún... Filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. Filme Univisión, sí, vea. Ahí están, esos son los que venden al Perú. Ahí están, esos son los que venden al Perú. No había calculado en el sentido que la imagen que se podía transmitir fuera de tanques, metralletas y soldados. Por ahí me faltó un asesor de imagen. Por eso yo estoy insistiendo mucho que aquí los militares, las Fuerzas Armadas y policiales, lo que han hecho es, primero por convicción, acatar una decisión del presidente de la República, que en el país es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿No lo vas a filmar? Claro. ¿Por qué? No sé, está bonito ir cuando borras no la dictadura. Necesitamos romper con el pasado y fundar aquí y ahora un nuevo país. Compatriotas, no quiero terminar este mensaje sin agradecerle la confianza depositada en un gobierno que solo quiere servir a la causa de los grandes intereses nacionales. Muchas gracias, pueblo del Perú. Muy buenas noches. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Vota por el verdadero cambio. Había una vez un candidato presidencial llamado Fujimori. El candidato Fujimori no tenía un plan de gobierno serio, ni en el ámbito económico, ni en el cultural. Su único plan era en seguridad, declarar el estado de emergencia por todos lados. Como tenía miedo de perder las elecciones, el candidato Fujimori se vuelve socio de un misterioso asesor que lo ayudará a conseguir la presidencia. La mayoría de peruanos no sabía quién era el asesor, de dónde había salido, ni cómo había llegado al puesto en el que estaba. Alguien recordó que el asesor había sido investigado años atrás,
pero nadie escuchó. Poco a poco, el asesor se llenó de poder. Un poder nacido de sus estrechos vínculos con el narcotráfico. Había mucho dinero que nadie sabía de dónde salía. Un día, el mayor narcotraficante del país cayó capturado. En su juicio, el narcotraficante contó que le pagaba $50,000 mensuales al asesor a cambio de que nadie interrumpa sus operaciones clandestinas. La fiscal de la nación, en vez de iniciar una investigación contra el misterioso asesor, salió a defenderlo públicamente. Lo declaró inocente antes de tiempo. De que ahora en una declaración se le pueda dañar su reputación, se pueda dañar incluso su carrera. Es más, se daña el prestigio del Perú, se daña el prestigio de las instituciones. Ese era el poder del misterioso asesor, el hombre que esparció la corrupción por todo el país, con la venia y el aplauso de su presidente Fujimori, el socio que se dedicaba a visitar todas las provincias sembrando populismo para esconder así lo que su asesor hacía. Un día, el país despertó y el asesor y el presidente fueron enjuiciados y encarcelados por sus crímenes. Hoy están a punto de salir libres antes de tiempo. Y en sus mejores sueños pensaron que volver por la puerta grande sería tan fácil. Novoa Peña, segundo vicepresidente Eduardo McBride. Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza, casi gritando: ¡Chino! ¡Sigue adelante! ¡No retrocedas! ¡Juicio a los corruptos! La CONFIEP fue la única institución de la sociedad civil que publicó un comunicado, una carta pública en el periódico, apoyando a Fujimori. Y justamente fue un gerente de la CONFIEP a quien yo entrevisté, quien me dijo más o menos el año 94, 95, nosotros estábamos buscando un Pinochet y lo encontramos. Vamos a dejar que el olor de la podredumbre nos impida respirar. ¡Claro que no! El pueblo peruano no quiere ninguna clase de dictadura, mucho menos la dictadura que había, la dictadura de los ineptos y de los corruptos. Entonces, a partir de ahí se concentró el poder en la presidencia y se generó un aparato social, ¿no?, que todavía le sirve a Keiko, digamos, ¿no?, de vinculación con los pobres. Se repartían alimentos, se construían colegios, había obras pequeñas que se realizaban. Todo eso lo concentró Fujimori en el Ministerio de la Presidencia, MIPRE. En paralelo, se consolidó el poder de Montesinos, que manejó la policía, el ejército, luego el poder judicial, que también es intervenido en el golpe, ¿no es cierto?, y todo lo que a él le interesa. Él sabía que para mantenerse en el poder y para blindarse, él también tenía que relacionarse con los grandes empresarios, acercarse a los grandes empresarios, ¿no? Y ese creo que es uno de los primeros videos, una de las primeras reuniones entre Montesinos y Dionisio Romero Seminario, ¿no?, el empresario más poderoso del Perú. Eso es verdad, pero yo solo quiero cuestionar de que no seamos triunfalistas, tengamos una manera de encontrar nosotros, porque lo que necesitamos es inteligencia. No que nos cojudeen. Entonces tenemos que tener la información para ver si vamos bien o vamos mal y qué actuar. Y ojalá que no caigamos en ese triunfalismo. Tenemos la información, la tenemos muy precisa, el tema lo tenemos muy claro, estamos trabajando bien. Montesinos cree que es de fundamental importancia tener el apoyo explícito de los grandes empresarios a la reelección. Y ahí, digamos, uno puede observar claramente cómo Montesinos corteja a Romero, y Romero le dice, bueno, arréglame una serie de problemas, ¿no es cierto? Entonces ahí donde Romero, a cambio de la famosa entrevista que concedió en Expreso
apoyando a la reelección de Fujimori, criticando al entonces alcalde de Lima, Andrade. Como contrapartida, Montesinos le hace el favor, acuerdan que haya administradores judiciales de empresas pesqueras que no le pagan al Banco de Crédito, ¿no? Y le arregla el problema. La plena conciencia y su posición ya formal ante nosotros, está sin apoyo, estamos en la trinchera, nosotros pediríamos, digamos, que eso también se traduzca, digamos, no tanto en el tema de dinero, no de apoyo económico, no. En declaraciones, por ejemplo, que te preguntaran en algún momento, te dijeran, ¿y usted qué opina? No sé si Andrade debe continuar en la alcaldía o ser presidente. Entonces uno que no diría, bueno, es un buen alcalde, el pueblo se eligió por 4 años, y estimamos que el señor debe de terminar sus mandatos, y no debe, como se nuestro haber sido elegido, habiendo prometido continuar 4 años, porque así prometió, dijo yo. Puedo decirlo, y a mí me lo ha garantizado. Entonces, que no va a ser presidente de la República, va a ser alcalde. Entonces, la opinión tuya, en ese sentido, tiene un peso fundamental. Ya genera una corriente de opinión del empresariado. O sea, en el comercio. En el comercio, puede ser en el comercio, por ejemplo, de cosero o en el expreso. Entonces, ahí se ha generado durante 10 años una dictadura, ¿no? Porque devino en eso. Y los ricos se hicieron inmensamente ricos. Y ese poder continúa hasta ahora, con más fuerza todavía, porque no se alteró el modelo económico, se firmaron tratados de libre comercio y se mantuvo básicamente esta idea de que la principal función del Estado es promover las grandes inversiones. No los pequeños y los medianos, los grandes inversionistas. Para ellos, protecciones en los tratados de libre comercio, para ellos contratos de estabilidad jurídica, para ellos vinculación íntima, directa, con el Estado. Está el momento central, digamos, de todo este drama que es la salida de Montesinos fuera del país, cuando ya se ha visto el video. Y Fujimori ha anunciado que él ya no está encargado, ¿no? Montesinos pone una serie de condiciones o exigencias. Una de las exigencias es que él sale en vuelo privado a Panamá. Y Dionisio Romero Seminario, que tiene una empresa que se llama ATSA, Aerotransportes S.A., le concede ese favor a Montesinos y Montesinos viaja en avión privado. Entonces, una relación estrecha entre Fujimori, Montesinos, Romero, digamos, ¿no? No son dos, es un triángulo de poder que se mantiene hasta el final. Y si tú ves las declaraciones de la CONFIEP apoyó la reelección de Fujimori el 2000, la CONFIEP lo apoya abiertamente a Fujimori. Incluso critica las movilizaciones sociales porque es un ruido político que va a afectar la transición. Quien debe cambiar es el gran empresariado. El problema está en la CONFIEP y al interior de este gremio, en el ala dura, ¿no? Este es el sector que más se ha beneficiado del fujimorismo y que en el fondo continúa con esa mentalidad de que, mira, los rivales hay que arrinconarlos y desaparecerlos. Hay que sacarlos del camino, ¿no? No son tolerables, son peligrosos. En realidad parecen terroristas, ¿no? Es el mismo lenguaje. Hay protesta minera, es el terrorismo antiminero. Aparece Verónica Mendoza, debe ser terruca, ¿no? No dicen que debe ser terruca y por lo tanto tratada como tal. Hay otro sector empresarial que es más liberal, digamos, que está más dispuesto a escuchar, a negociar, que no se asusta, ¿no? con propuestas, digamos, de generar sistema de rendición de cuentas, tolerar más, digamos, regímenes más favorables para los trabajadores. De algún modo, políticamente se expresa en esta elección entre el sector Kuczynski, digamos, ¿no? Más dialogante, más dispuesto a entender que hay problemas muy serios en el país, como por ejemplo el agua, ¿no? Y sectores más duros que son atraídos hacia el lado de Keiko Fujimori. Somos un gran equipo. Podemos llegar mucho más lejos. Ese es el reto, el compromiso y la obligación de Fuerza Popular con nuestro país. Muchas gracias.
conoce muy de cerca a Keiko Fujimori, ha sido colega de ella. Usted era congresista de Unidad Nacional y estaba en la bancada fujimorista, trabajó con ella de cerca, o sea, sí, la conozco. O sea, la conozco perfectamente. ¿Sé lo chancona que es? Ajá. Al final nos dio la premisa. Ahí está. A fines del 2014, miles de jóvenes salieron a marchar contra una ley que minimizaba sus derechos laborales. Para la gran mayoría de ellos, estas fueron sus primeras marchas. ¿Quién iba a decir que estos jóvenes iban a ser los primeros peruanos de nuestra historia en ir a marchar, no al centro de Lima, sino a las oficinas de los empresarios, a la misma sede de la CONFIEP? Bueno, los estudiantes han protestado básicamente por aspectos políticos, pero creo que tiene que ver también con un punto muy sensible para los jóvenes, es decir, el punto referido al futuro. El futuro lo ven los estudiantes cada vez con mayores dificultades. Consideran ellos que sus propios derechos ciudadanos y políticos se verán cercenados. La primera marcha de mi generación fue el año 1997. Las primeras pancartas, los primeros kilómetros, la primera represión. De la Plaza Francia habían partido los universitarios, jóvenes que nunca antes habían participado en una manifestación cívica de este tipo. La primera vez que miles de personas gritaban un apellido que antes era casi prohibido mencionar: Montesinos. Depart the madness that I stumbled from, but she fell away. She fell away. Shed me like a skin. She fell away. Let me hold it. La destitución de los 3 magistrados es la gota que rebalsó el vaso. La frase que por toda la universidad pusimos fue: basta de indiferencia. ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! Fujimori había sido reelegido presidente en 1995, pero ya a fines del 96, el Fujimorismo había creado la Ley de Interpretación Auténtica, una ley que iba a permitir una siguiente reelección de Fujimori. La destitución de 3 magistrados
Los magistrados del Tribunal Constitucional se opusieron rotundamente a la ley y Fujimori los destituyó. El presidente de la República puede serlo por 2 periodos de 5 años cada uno, y cuando multiplica 5 por 2 dice que es 15, es decir, que va hasta el año 2005. Y no se preocupen que en el año 2005 va a decir, ay, me equivoqué, comencemos a contar de nuevo. Si la ciudadanía quería evitar esa futura reelección, debía conseguir 1.200.000 firmas para convocar un referéndum. Estudiantes de todo el Perú se unieron bajo el lema "Un estudiante, un planillón". Los universitarios salieron a las calles en busca de firmas para el referéndum contra la reelección. Los universitarios del Perú asumimos el compromiso de trabajar día a día hasta lograr en un plazo inmediato el 1.200.000 firmas. Siendo seguidos, un poco con las llamadas telefónicas también han estado intervenidos los teléfonos y sobre todo con la gente que es mismo integrante del servicio de inteligencia que viene a decirnos, oye, ya tienes tu folder. Y eso es un poco que amedrenta, ¿no? O sea, fichados. Al final se lograron más firmas de las requeridas, pero la mayoría fujimorista del Congreso logró que el referéndum fuera a votación. Por el sí, 45 señores congresistas, y por el no, 67, y una abstención. En consecuencia, el proyecto de ley número 3.924 ha sido rechazado. 45 por el sí. Por el no, 67. 45 a 67. ¡Murió la democracia! Muchas gracias a todos los congresistas por haber permitido este debate democrático. Recuerdo que éramos muchos de cuarto de media y de quinto de media, yo estaba en quinto, que nos parecía que realmente era nuestro futuro el que se estaba jugando, ¿no? Y que no podíamos quedarnos callados, ¿no? Que la cosa estaba muy mal, que era muy evidente que Fujimori era corrupción, era mafia, ya teníamos certezas de lo que había pasado en Cantuta, de lo que había pasado en Barrios Altos, que existía algo que se llamaba el Grupo Colina, el escándalo de los congresistas, era terrible. Yo recuerdo esa sensación que uno tenía era gente a la que se le había votado para que sea oposición y de pronto tú te dabas cuenta que eran unos topos, ¿no? Y que evidentemente estaban dando información o estaban traicionando el voto de lo que la gente estaba pidiendo que se hiciera. Hasta ahora recuerdo gente como Javier Díaz-Canseco y esa especie de Javier transmitía, ¿no? O sea, transmitía un poco la indignación de lo que estaba pasando, pero también de lo que él sentía dentro de ese congreso, ¿no? De saber que no sabía si el de al lado acababa de ser comprado o no había sido comprado, qué había pasado. Ver la televisión basura y ver los periódicos basura y ver cómo mentían y cómo inventaban estos psicosociales todo el tiempo. Y todo lo que querían era generar miedo, ¿no? O sea, ir a generar miedo y tener a una sociedad inmovilizada por el miedo. En el 98 fui a mi primera movilización grande, estando en el colegio todavía, sí. Yo recuerdo que fue la del pasaje Olaya, a alguien, no me acuerdo, a alguien lo golpearon, recuerdo que hubo una cosa complicada con los estudiantes. ¿Qué hace esta dictadura, esta represión a los jóvenes? Nosotros hemos venido con una marcha pacífica para que el señor Fujimori y la sociedad peruana se dé cuenta que los jóvenes estamos presentes, que queremos un país mejor. ¿No están de acuerdo con su gobierno? No estamos de acuerdo ni con su gobierno, ni con nada que ver con Fujimori.
Eran como unas cartillas muy chiquititas de si te detienen, a quién tienes que llamar, qué cosa tienes que hacer, qué derechos tienes, cómo reclamar o no, porque también pasaba que había gente que se llevaban al zinc, ¿no es cierto? Y que de pronto le mostraban fotos de nosotros en organización de reuniones. Era un tiempo difícil, ¿no? Era un tiempo de mucho miedo, era un tiempo de... Todos sabíamos que el señor Montesinos tenía infiltrados en todas partes, sabíamos que manejaban muchísimo dinero y que tenían una presión muy grande sobre el movimiento laboral, obrero, ¿no es cierto?, sobre la CGTP. Y a pesar de eso, mantuvieron ellos una actividad muy fuerte, ¿no es cierto?, presente, de lucha contra el fujimorismo, a pesar de los golpes que sufrieron, ¿no? El 92, probablemente uno de los momentos más importantes de resistencia fue Pedro Wilca siendo secretario general de la CGTP, levantando lo que después fue una indignación general, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Y hacía mucha gente. Entonces, yo sí siento esa época como un tiempo en el que la gente dijo, se acabó. O sea, se acabó. Nuestra industria está en crisis, los trabajadores estamos desocupados. Una herramienta que simboliza al gremio de construcción civil. Esta carretilla está vacía, señor presidente. Queremos llenarlo de obras, queremos llenarlo de trabajo y la entregamos como símbolo de construcción civil. Una lluvia de piedras que cae tratando de agredir a los policías. Diciembre de 1991. El gobierno de Alberto Fujimori crea dos leyes con el fin de iniciar una reforma laboral: la Ley de Fomento del Empleo y la Ley de Relaciones Colectivas. Con el pretexto de lograr mayor inversión privada, estas leyes facilitan el despido masivo y limitan la acción de los sindicatos. Son viejas antecedentes de una futura ley Pulpín. Pero en 1991 son leyes resistidas y Fujimori no puede aplicarlas, hasta que llega el 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Con el autogolpe del 5 de abril, 12 derechos laborales se borran de un plumazo. El 16 de diciembre de 1992, Construcción Civil declara una huelga nacional. Luego de esa huelga, la policía llega hasta el local de los trabajadores y ocurre este enfrentamiento. Un compañero ha fallecido, a eso estamos viniendo, el compañero Mamani Romero, quien ya está confirmado su fallecimiento como consecuencia de este atentado que ha hecho la policía a nuestro local. Esto es el 16 de diciembre de 1992. 2 días después, el Grupo Colina matará a Pedro Wilca. Buenos días, mi nombre es Flor Wilca. Soy hija de Pedro Wilca Texe, secretario general de la CGTP y dirigente de Construcción Civil hasta 1992. Era una persona incómoda, un blanco del gobierno de ese entonces, del gobierno de Fujimori, que empezó a hacer una campaña de desprestigio contra los trabajadores, contra sus dirigentes, contra las organizaciones políticas. Lo acusó de ser una camarilla de la CGTP, dijo a los empresarios en el CAE de 92 que en este país ya no mandaban más las cúpulas de la CGTP. Nos comentó en casa que bueno, que se le había acercado una persona en CADE, un militar, dijo él. Este señor le dijo a él que tuviera mucho cuidado, que el gobierno iba a radicalizarse mucho más todavía en implementar lo que estaba pensando hacer,
y que bueno, iba a llevarse de encuentro a todo lo que tratara de oponerse, ¿no? Terminamos de desayunar y se demoraba el señor que le ayudaba conduciendo el carro, no llegó y nosotros dijimos, bueno, vámonos, ¿no? Nos levantamos de la mesa, él habló en el desayuno de lo importante que era estudiar y seguir estudiando, ¿no? Eso es lo que comentamos en el desayuno ese día. Lo acompañamos en el carro, yo, el hijo de Marta lo acompañó también. Subimos al carro y bueno, yo estaba un poco distraída, arreglando unos papeles que llevaba sobre las piernas. Me subí al carro y de pronto mi papá se sentó, puso la llave del coche para encender el carro y de pronto escuché unos disparos, escuché unos sonidos tan bajitos que no pensé que eran tan cerca, ¿no? Pensé, como era diciembre, que eran unos cohetones de la Navidad. Eran tan bajitos que ni siquiera me di cuenta, ¿no? Y de pronto empezaban a hacer más y más y más, y cuando me di cuenta había gente hacia alrededor del chofer, hacia el lado izquierdo del carro, rodeando a mi papá. Yo me asusté mucho, me bajé del carro, entonces traté de correr hacia mi casa. En la puerta estaban Marta, estaban mis hermanos, ellos seguían disparando. Yo traté de llamar a la policía, pero no sabíamos qué hacer en ese momento. Luego todo se tranquilizó, la gente empezaba a venir a la casa, mi papá no bajaba del carro, ¿no? Eso me desesperó más todavía. La gente decía, no lo toquen porque tiene una bomba, va a explotar. No querían que lo tocáramos. Yo lo subí a un taxi, me lo llevé en un taxi hasta el hospital. Cuando llegamos al hospital, recién pude mirarle la cara, tenía varios impactos de bala en la cara, en la cabeza. Nunca más volvió a decir nada, nunca más volvió a estar con nosotros. El técnico, Pedro Pretel Damarzo es el que asesinó a Pedro Wilca Texer. Él es el que asesinó una orden superior, con orden superior. O sea, el general Rivero Lazo. El general Rivero Lazo, en mi presencia, denunció, ordenó al mayor Martín para que asesinen a Pedro Wilca Texer porque él había amenazado de que iba a realizar paros nacionales para 1993. En la Escuela Militar de Chorrillos, la academia donde se forjan los soldados que buscan llegar a general, recuerdan a Mayor Santiago Enrique Martín Rivas como alguien introvertido, alguien que no destaca en los deportes, tampoco en los estudios. Termina en el puesto 33 de un total de 48 cadetes. El año 81 viaja al conflicto del Falso Paquilla, en Ecuador. En aquel monte rocoso, Martín Rivas conocería al héroe que marcaría su carrera, José Colina, un capitán con grandes habilidades para el camuflaje y la contrainsurgencia. Colina se había ofrecido voluntario para una misión que nadie más hubiera aceptado. Tenía que filtrarse en las filas de Sendero Luminoso. El capitán Colina aprende las jergas, las arengas, la filosofía de los terroristas. Cumple su labor con honor hasta el 13 de noviembre de 1984, cuando es ejecutado por una patrulla militar en Huancavelica. Algunos dicen que los soldados lo toman por terrorista y por eso le disparan a quemarropa. Otros dicen que no, que durante su misión descubrió que malos militares participaban del tráfico de cocaína y fue eliminado porque sabían que él los iba a denunciar. Para agosto de 1991, Martín Rivas ordena a 2 de sus hombres llevar a la señora Teresa Galle Rivero, madre del capitán Colina, hasta el cementerio El Ángel. Delante de ella, Martín Rivas jura vengar la vida del capitán y proclama que ese sería el nombre de su destacamento secreto, el Grupo Colina. Guillermo Supo, Nelson Carvajal, Arturo Arce, Hugo Coral, José Alarcón, Carlos Caballero, José Gamarra, Carlos Salazar, Jorge Benítez, Julio Chuqui, Marco Flores, Clemente Alayo, Fernando Leca, José Tena, todos bajo la coordinación del coronel Fernando Rodríguez. Se sienten elegidos. No es para menos. El alto mando del ejército los ha convocado para liderar un comando clandestino de vengadores frente a los ataques terroristas. Años después los describirían como un destacamento hecho de matarifes, sin físico, torpes, gente que quería imitar a los agentes de la CIA o el Mossad, pero que solo se habían dedicado a matar por dinero. 3 de noviembre de 1991, la primera gran misión del Grupo Colina.
8 hombres bajan de 2 camionetas frente a una casona de Barrios Altos. Antes de entrar en acción, entrelazan las manos y gritan: ¡Por Colina! ¡Por Colina! ¡Vencer! ¡Siempre vencer! A esa hora los vecinos del Jirón Guanta celebran una pollada. Los 8 hombres se abren paso gritando ¡cerveza! ¡Cerveza! Pero no traen ninguna botella, sino 8 ametralladoras MP5, con cartuchos de 9 milímetros, cada una con silenciador. Se ponen los pasamontañas, toman a los ocupantes de la habitación 110 y los arrojan al patio interior de la casona. ¡Terrucos de mierda!, les gritan. ¡Tírense al suelo, concha su madre, perros asesinos! Tomás Libias, un vendedor de helados, protesta. Le responde con una bala. Antes que caiga al piso le caen 4 proyectiles más. Filomeno León, el organizador de la pollada, pregunta: ¿Qué pasa, jefe? 7 balazos le quiebran la voz. No tienen tiempo de gritar. Disparan indiscriminadamente durante 2 minutos. Un niño de 8 años se lanza sobre los restos de su padre. Le caen 11 impactos de bala. En estos momentos la Policía General está retirando a un menor de... Al día siguiente el fiscal encontrará 111 casquillos en el piso y 39 proyectiles incrustados en la pared. Terminado el operativo, el Grupo Colina sube a las camionetas, prenden sus sirenas policiales y salen de Lima, con dirección a la Panamericana Sur, a la playa militar La Tiza, donde los espera un buffet de pescados, mariscos y cerveza. El presidente está orgulloso, dice Martín Rivas. No está conforme con lo del niño, pero comprende los daños colaterales. Habla con tal convicción que parece haber hablado con el mismo Alberto Fujimori. Una de esas noches, o quizás esa misma, Martín Rivas empieza su romance con la agente Mariela Barreto, integrante del equipo número 2 del Grupo Colina, a cargo del técnico Julio Chucky Aguirre, alias El Enterrador. El 17 de julio de 1992, Sendero Luminoso detona un coche bomba con 600 kilos de dinamita en Lima, en la calle Tarata, el corazón de Miraflores. 30 personas son asesinadas brutalmente. Al día siguiente, el 18 de julio, el Grupo Colina llega hasta el campus de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y se llevan a 9 estudiantes y a un catedrático. Son terroristas, corren la voz. Nadie más verá a esos estudiantes ni a ese profesor con vida. Ocultan los cuerpos en una fosa común, en la carretera que conduce al distrito de Huachipa. Pero algo falla. Martín Rivas tiene un mal presentimiento. Mucha prisa, muchos cuerpos, mucho caos. Ordena a su equipo que desentierre los cadáveres, que reduzcan los cuerpos a cenizas. Es más seguro así. Va el agente Chucky, acompañado de Pedro Pretel Damaso. Chiquito, le decían por su imponente estatura. Pretel saca los cadáveres. Dice que ha contado bien, que ya están todos. Pero un año más tarde, en julio de 1993, el equipo de forenses que investiga el crimen de La Cantuta encuentra el cadáver entero de Enrique Ortiz Perea, cuerpo enrollado dentro de un fardo negro, bañado con cal, casi momificado. Ese fue el único cadáver completo que se encontró de la matanza de La Cantuta. De los otros han encontrado restos, huesos. El cadáver de Richard Armando Amado Cóndor ni siquiera ha sido hallado. Tampoco se sabe dónde está el cuerpo de Pedro Yauri, periodista del programa de radio Punto Final, quien había criticado duramente a los militares por haber detenido a la familia Ventosilla Castillo, unos campesinos que habían sido tomados por terroristas. Tanto se quejó Yauri en la radio que al final soltaron a los Ventosilla, pero la última palabra la tenía siempre el Grupo Colina. El 24 de junio del 92 se dividen en 2 grupos. Unos van por los Ventosilla, otros por Pedro Yauri. A este se lo llevan a una playa abandonada. Fue Martín Rivas el que lo obligó a cavar su propia tumba contra el agente Chucky años después. Cuando la fosa está lista, descargan una ráfaga de metralleta sobre Yauri. Al día siguiente, en otro lado de la ciudad, 6 de los Ventosillas amanecen ejecutados al lado de una carretera. Barrios Altos, La Cantuta, Pedro Yauri, Pedro Wilca, los campesinos del Salta. Cada operativo del Grupo Colina parecía destinado a abrir un proceso judicial. Finalmente, una corte marcial los lleva a juicio. Martín Rivas no entiende, sus agentes tampoco. ¿Por qué a juicio si solo cumplimos órdenes? Calma, les dice el general Nicolás Hermosa Ríos, nada menos que el propio jefe del Comando Conjunto, el tercer hombre más poderoso del Perú. Calma, silencio, ya lo vamos a solucionar. El tiempo le da la razón al general. En 1995, el gobierno de Alberto Fujimori da una ley de amnistía y el Grupo Colina sale libre. Se sienten protegidos. Ya ven, dice Martín Rivas, el Estado nos cuida. Pero algo se tuerce. Poco a poco, los agentes empiezan a morir. El 23 de marzo de 1997, una niña encuentra el cadáver de la agente Mariela Barreto. No hay rastro de su cabeza ni de sus manos. Los médicos concluyeron que antes de ser descuartizada, le quebraron la columna, le quemaron los pies, le rajaron los codos y las rodillas. Una tortura brutal y sostenida. Un par de semanas antes, el 8 de febrero de 1997, la agente Leonor La Rosa fue detenida en el cuartel general del ejército. La acusaban de haber filtrado documentos a la República.
El 19 de febrero entró de emergencia al Hospital Militar del Ejército. Un día más tarde tuvo un paro cardiorrespiratorio. Abandonó el hospital en silla de ruedas. Ese mismo mes Chiquito Pretel termina tendido sin vida sobre el asfalto en un extraño accidente de tránsito. Iba manejando su moto por la avenida Angamos, en Surquillo, cuando un auto lo choca por detrás. Extrañamente, había un carro del ejército cerca del accidente. Unos militares recogen el cuerpo y se llevan al chofer al Pentagonito para tomar su declaración. Horas más tarde lo sueltan, sin dar parte a la policía. El 26 de diciembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Perú por los asesinatos de la Cantuta. Le abren un nuevo proceso a Martín Rivas, pero esta vez en un tribunal civil. Él se convierte en fugitivo. Un día, Martín Rivas se entera de que una fiscal ha encontrado más de 20 millones de dólares a nombre del general Hermoso Ríos. No lo puede creer. Si él iba preso era justamente por haber obedecido las órdenes de su general, de Montesinos, de Fujimori. Decide dar su versión en una serie de entrevistas al periodista Humberto Jara. Durante una de esas entrevistas cae detenido. Una mañana calurosa de 2007 empieza el juicio a Martín Rivas. Ahí se reencuentra con el general Hermosa, ex jefe supremo de todos los institutos armados durante 7 años. También está el general Julio Salazar Monroe, ex jefe nominal del CIN. Los acompañan el general Juan Rivero Lazo, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, el general Luis Cubas Portal, ex jefe de Comando de Logística del Ejército DINTE, los coroneles Víctor Silva Mendoza y Alberto Pinto Cárdenas, ex jefes del Servicio de Inteligencia del Ejército CIE, y el coronel Fernando Rodríguez, quien fuera responsable del Grupo Colina ante el alto mando militar. Martín Rivas se siente un idiota. Es el único personaje de todos los que han sido procesados por los tribunales anticorrupción que no amasó una fortuna. El sujeto que dice a todas luces ser un analista formado por los aparatos de inteligencia no pudo advertir que obedecía órdenes de los generales más corruptos de nuestra historia. Ese día también se reencuentra con los hombres que una vez comandó. Hace más de 5 años que no veía a toda la pandilla. La última vez que lo hizo tenían una orden de captura sobre sus cabezas. En un taller de mecánica, Martín Rivas los convocó para dar las últimas órdenes. Un solo puño, una sola versión. Aún entonces se consideraba un equipo donde no cabía lugar para la traición. Pero han pasado 7 años ya. Ahora todos han sido capturados. Aún peor, piensa Martín Rivas. Muchos se convirtieron en colaboradores eficaces o se acogieron a la confesión sincera. Varios han testificado contra él, indicándolo como el sicario particular de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Quizás por eso cuando llega al juicio no lo saluda. Por cómo se expresa, no parece un matarife de sangre fría, más bien parece un conferencista de autoayuda. Formula preguntas que él mismo responde, se indigna, evoca silencios, arregla su cerquillo. El niño, repite. En la guerra han muerto más de 1000 niños. ¿Alguien hace justicia por ellos? Está frustrado. Repite que él no forjó ninguna fortuna, no como los generales corruptos que tiene al lado. Él es un hombre de oficina, el autor del Libro Rojo, el libro que había sentado las bases de la guerra contra el Sendero Luminoso y el MRTA. Se ve a sí mismo como el verdadero protagonista de la lucha contra el terrorista, por encima incluso de Fujimori y Montesinos. Desde hace 14 años, Martín Rivas ha tratado de decirnos que le debemos una disculpa, porque él terminó con la subversión. Este es el único lugar del mundo en donde el Estado se acusa a sí mismo, exclama. Pero él ya no es el Estado. Tampoco es un soldado. Y tampoco vengó al capitán Colina. Fue al revés. Hizo lo mismo que hicieron sus verdugos. Asesinó a aquellos que se atravesaron entre la cocaína, el dinero y el ejército. Lejos de proteger a los débiles, como manda el himno castrense, se ocupó de asesinar a sangre fría a sujetos que no tenían cómo defenderse. Durante el proceso, nadie pudo demostrar que las personas que asesinó el Grupo Colina en Barrios Altos tuvieran algún vínculo con Sendero Luminoso. Tampoco han podido demostrar que los alumnos de la Cantuta estuvieran implicados en el atentado de Tarata. El Grupo Colina nunca capturó a ningún líder de Sendero Luminoso. El Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, el GEIN, a cargo de Benedicto Jiménez, capturó a Abimael Guzmán y a su comité central sin detonar un solo explosivo. Pero eso ya no importa. Ahora lo único que importa es negarlo todo. Martín Rivas asegura que no conoció a los hombres asesinados en la Cantuta. El representante del Ministerio Público, incrédulo, le lee uno por uno los nombres de sus víctimas. Martín Rivas simplemente contesta, no los conozco. He dicho difundir a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino.
estuvieron viniendo de acá de la posta, los enfermeras, solicitando pacientes para hacerse, mujeres para hacerse la ligadura de trompas de falopio. Entonces, mi hermana fue una de ellas, ¿no? Vinieron en varias oportunidades a incentivar que se haga esta ligadura. Varias veces venían que no iba a pasar nada, que no se preocupe, que era cuestión de un par de horas nada más. Fue al mediodía y dijo que un par de horas estaba regresando, pero transcurrió el tiempo y no vino. Y una de mis cuñadas fue a averiguar a la posta y le dijeron que mi hermana estaba bien, que se había intoxicado y que se había ido a Piura a hacerse atender, que ella se había ido por sus propios medios y que todo estaba bien, que no nos preocupemos. Entonces mi prima, como es trabajadora, se ha acercado a la clínica y a mi hermana la encontró en cuidados intensivos, estaba en coma. Ya han regresado mi prima a decirle a mi mamá pues el problema que había pasado, ¿no? Que mi hermana estaba bastante delicada, que estaba en coma y que tenían que ponerse fuertes acá, inclusive decir si no nos dejaban entrar que iban a llevar a la policía, porque en una clínica particular se entiende que tiene que haber bastante apoyo para la familia, deben dejar ingresar. No había negligencia médica, eso es lo que dijeron, que no indemnizaban. No, dijeron que no se podía hacer nada. No hubo ningún tipo de ayuda para mis sobrinas que quedaron pequeñas, ningún tipo de atención, por lo menos atención psicológica para mis padres, no hubo nada. Se quedó así nomás, ya transcurrieron 10 años. Toda mi ropa me han quitado, me han calatado, entonces en ella mi esposo también se ha asustado. ¿Qué cosa le van a hacer a mi esposo? Porque los también están alcanzando a hacer toda su ropa, diciendo, me han amarrado a la camilla, en ella es lo que me han hecho así, entonces, no sé, como una cosa es que estarían jalando así, me han jalado, entonces he gritado todavía, wow, ¿qué me están haciendo así? Me han puesto Anastasia, supongo la Anastasia estaba pasando ese rato, no sé, entonces me he dado cuenta, me han jalado, no sé cómo una cosa, entonces de ahí me he ido a mi casa, estuve mal casi un mes, no podía ni orinar, así agachadito nomás caminaba como una viejita. Ahorita no puedo cargar ni una robita de maíz, nadita, cuando trabajo, así cuando voy a la puna, así total cansado, mi cintura no me deja, mi espalda, así, entonces así nos ha hecho ese año en 96. Vinieron 2 o 3 veces a mi casa, el señor Hermenegildo Cusihuamán, que era el sanitario de la posta, y una obstetriz Elvira, ¿no? La primera me negué, la segunda le dije que iba a conversar con mi esposo. Entonces mi esposo no quiso, me dijo que no, que ¿por qué? No sabía cómo te harían, que esto. La tercera venía, le dije, ¿sabes que mi esposo no ha querido, me ha dicho esto? Entonces me dijo, no, todo va a ser gratis, todo, no te preocupes de eso, aprovecha ahora que todo es gratis así. Fui pues con ellos a que me hagan eso. Cuando me estaban haciendo, me sentí algo mal. Entonces sentí unas cosas, no, parece que sin anestesia, no sé, sentí dolor. Entonces dije, por favor, me está doliendo, no soporto. Entonces me dijo, no te preocupes, eso es así, es normal. Decía, bueno, en la tarde nos llevaron a nuestras casas, así, nos dieron unas pastillas. Con esto basta. Desde hace 2 años yo he estado sufriendo con mucha hemorragia, desmayos, adelgazamiento, hinchazón en la parte aquí, hinchazón en la vagina. Entonces lo único que hago es bajo la posta, le digo estoy así por esta razón. Es natural, no, si te va a pasar y da unas pastillas. Yo compré 3 pastillas. Gracias a Dios encontré una doctora bien buena. Me han hecho, desde el principio, todo tipo de análisis. Y me preguntó si para hacer la ligadura me habían hecho análisis. Si nos habían hecho papá Nicolau, todo para saber si teníamos infección o qué, ¿no? Nada de eso, le dije, no, han podido morir, hay muchas personas que han muerto con esto, ¿cómo se han podido descuidar? Así. De ahí me han estado haciendo estudios hasta que ahora llegaron al punto de que tengo principios de cáncer.
Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Es totalmente absurdo, ¿no? A mí me parece que se está entrando en un jueguito que yo francamente no esperaba. Este es un comunicado de la subregión de salud de Huancavelica, donde dice: personal nombrado deberá captar 2 pacientes para AQV mensual, personal focalizado deberá captar 3 pacientes para AQV mensual, personal CLAS deberá captar 3 pacientes para AQV mensual. Aquí sí, nos establece... Está bien. Estos documentos que no tienen logo del Ministerio de Salud, aquí lo tiene. ¿No es cierto? Hay unos sellos que a mí me deja, porque en aquella época circularon muchos documentos apócrifos. A nadie, pues, en sus 4 cabales la van a meter a una sala de operaciones a la fuerza. Eso a mí no me vengan a decir, porque es imposible. La persona tiene que firmar la autorización, la señora y el esposo, y después irse a la esterilización después de tener 4, 5, 6, 7 hijos. Hay testimonios de mujeres que dicen haber sido esterilizadas contra su voluntad. Bueno, eso es un decir. Estos casos excepcionales, con los cuales yo me solidarizo como mujer y como madre, creo que han sido errores humanos. Vamos a esperar para saber quiénes son realmente. Vale decir que la única comunicación que han tenido ustedes es con las autoridades de derechos humanos. Sí, con ellos. Correcto, Ortiz, ¿no? Verificar adecuadamente. Octavo ciclo de Cultura Física y Deporte. Él se llama Enrique Ortiz Pereira. Reciente y no hay forma de comunicarse, que es dramático. ¿Cómo se enteró aquí? Con una llamada telefónica. Atendiendo el pedido de doña Raida Cóndor, el doctor Cuba se dirigió a su domicilio, ya que ésta había reconocido el llavero y aseguraba que las 2 llaves grandes eran las de las puertas de su casa. Pasadas las 3 de la tarde se hizo la prueba en la cerradura de la reja del número 1158 del Jirón Italia en La Victoria. Tanto esa llave como la del interior 1, lugar de la residencia, abrieron las respectivas chapas. Luego hay una parte que es tremenda, dice: debido a que el tiempo apremiaba, toman la carretera central con dirección a Lima y en plena marcha ordena a los integrantes de su equipo ejecutar a todos los capturados. Inicialmente se coordinó para enterrarlos en un lugar seguro,
pero como el tiempo les jugó una mala pasada y la luz del alba estaba cerca, cuando se encontraban a la altura de Huachipa, proceden a enterrarlos en las chacras que quedan al pie de la carretera Ramiro Frealé. En una época, cuando se estaba determinando la investigación en el Poder Judicial en el año 93, nosotros hacíamos plantones todos los días, sin descansar. En pleno verano, estamos hablando febrero, marzo del 93. Luego, ya agotados de hacerlo todos los días, hacíamos plantones los miércoles, y se llamaba plantón de miércoles. Y todos los miércoles íbamos a Palacio de Justicia a hacer un plantón. ¿Cómo olvidar, Armando? Morir. Pero no le voy a dar el gusto de morirme. Me seguirá viendo. Seguiré pidiendo justicia. Voy a ser su sombra de ese malde. Nosotros hicimos un plantón en El Ojo que Llora, tempranito en la mañana, más o menos desde las 7 de la mañana estuvimos en El Ojo que Llora porque sabíamos que a primera hora, hora chilena, 9 de la mañana, 7 de la mañana aquí en Perú, la Corte Suprema se iba a pronunciar. Y estábamos ahí cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Realmente fue para nosotros emocionante. Hoy venimos a ofrecerles nuestra lucha, clara, diáfana, luminosa, como la luz de estas velas, llena de vida como estas flores. La Corte Suprema de Chile concedió hoy al Perú la extradición del expresidente de la República, Alberto Fujimori. El exmandatario deberá ser juzgado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno. Como se recuerda, Fujimori fugó del Perú en el año 2000, refugiándose durante 5 años en Japón. Luego de un sorpresivo viaje a Chile, tuvieron que pasar 2 años para que la justicia de este país acepte el pedido de extradición del Perú. Por justicia y por verdad. Nunca más impunidad. Se abre esta última sesión de la audiencia de este juicio, 161ª. Llegado a este punto de la presentación de la decisión, cabe afirmar que el tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los 4 hechos juzgados. Está probado que el gobierno del acusado Alberto Fujimori, a la par de la estrategia descrita, implementó a través de lo que llamó una nueva estrategia, una reacción radical contra el terrorismo. Sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político-militar
paralela a la que pregonaba públicamente, cuyo objetivo era la eliminación de los terroristas, decisión que se articulaba por medio de su asesor Montesinos Torres y del aparato organizado de poder que formó, sí, lo está. Está probado que por ello protegió tanto a Montesinos Torres como al general Hermosa Ríos e incluso a los ejecutores materiales a quienes se les concedió amnistía y proporcionó recompensas a través del jefe del CIE, sí, lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori es responsable de dichas operaciones porque las ordenó a partir de su dominio del aparato de poder organizado que instituyó desde el SIN, sí, lo está. El tribunal hace constar terminantemente que los 29 agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyos nombres se indican en el párrafo 783 puntos 1 y 2 del fallo, no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ni integraban esa organización criminal. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República falla, declarando infundadas las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado Alberto Fujimori conforme a los acápites 2, cuestiones probatorias 3, prueba videográfica y audiográfica y 4, otros cuestionamientos probados del capítulo 1 de la parte 2 de la presente sentencia. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que, computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición, hasta el 18 de junio del 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Aló. Aló. A los años de casos que han ocurrido en nuestro país y este camino seguirá abierto. Vamos. Bueno, esperamos que sí. Que señora Raya, ¿está contenta con la sentencia? Sí. Vamos. ¿Satisfecha con la condena? Sí, satisfecha. Señor Cruz, se me hizo justicia. Ahora puede comenzar una nueva vida. Sí. Mi lucha de 17 años no fue en vano. Me siento contenta, me siento... Ay, mi cabeza. Feliz. Defensores de terrorismo. Por llorar, por los huesos de su familia. ¡Pagar a tus lloronas que has contratado! Está probado que la operación de Barrios Altos fue ejecutada por el Grupo Colina y que en el nivel superior estaba el general E.P. Rivero Lazo, director DINTE, y que por encima del general E.P. Rivero Lazo se encontraba el SIN, concretamente Montesinos Torres. Sí, lo está. Está probado que la operación de Barrios Altos fue un crimen de Estado. Sí, lo está. Está probado que en horas de la madrugada del 18 de junio de 1992, 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta fueron conducidos por miembros del Grupo Colina al kilómetro 1,5 de la carretera Ramiro Prialé, Huachipa, donde los ejecutaron extrajudicialmente y enterraron clandestinamente. Sí, lo está. Está probado que meses después se trasladaron algunos cuerpos de las víctimas al lugar denominado Quebrada Chavilca del distrito de Cieneguilla, donde previamente procedieron a su incineración. Sí, lo está.
movilización de la cual tuvo por finalidad no dejar vestigio alguno, desaparecer los cuerpos y ocultar la verdad de lo acontecido, sí lo está. Está probado que el asesinato de los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta también responde a un patrón de crimen de Estado, de ejecuciones extrajudiciales. Sí lo está. Está probado que los integrantes del Grupo Colina, Sosa Saavedra y Carvajal García, se les entregó cintillos de pacificación nacional el 19 de agosto de 1994, pese a que ya habían sido objeto de una condena firme por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en el caso de La Cantuta. Sí lo está. Está aprobada la operación frustrada de eliminación física de los ciudadanos de Julio Simón Murano y Javier Díaz Canseco Cineros por parte del Grupo Colina. Sí lo está. Está aprobado que el Senado, el 15 de diciembre de 1991, oficializó la conformación de una comisión investigadora de ese crimen, la misma que no concluyó su cometido como consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Sí lo está. Está probado que luego de ocurrida la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de los alumnos y profesor de La Cantuta, sus familiares denunciaron las desapariciones en diferentes instancias públicas y judiciales sin recibir amparo alguno. Sí lo está. Está aprobada la participación activa del CIN en estos actos de encubrimiento, pues desde la independencia se proyectaron los oficios de respuesta a los requerimientos concursales, las resoluciones del foro militar que investigaba los sucesos y las declaraciones de los involucrados. Sí lo está. Está aprobado que todo este conjunto sistemático de actividades que involucraron a los sectores más sensibles del Estado y poderes públicos fue autorizado, dirigido y controlado por el acusado Alberto Fujimori. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori es responsable de dichas operaciones porque las ordenó a partir de su dominio del aparato de poder organizado que instituyó desde el CIN. Sí lo está. Está probado que el acusado Alberto Fujimori renunció a la presidencia de la República desde Tokio el 19 de noviembre del año 2000, pero esta renuncia no fue aceptada por el Congreso y por el contrario, declaró la vacancia presidencial por incapacidad de moral. Sí lo está. Corte Suprema de Justicia de la República y Sala Penal Especial. La sentencia de ¡La dictadura ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡La dictadura ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡La dictadura ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡La dictadura ya cayó! ¡Ya cayó! ¡La dictadura ya cayó! ¡Pueblo no se rinde! ¡Vamos, pueblo! ¡El pueblo no se rinde! ¡Vamos, pueblo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo! ¡Ya cayó! ¡La dictadura ya cayó!
algo había pasado durante todos esos años. Bastaba que con 2 horas se convocara un mitin para que se llenara una plaza, donde quiera, donde fuera. Y en esas aglomeraciones de gente, en esas manifestaciones llenas de fervor, ahí la gente empezó a sacarlo a Montesinos, a hablarlo a Montesinos. Me recuerdo que cuando llegamos una vez a Sicuani, nos distribuyeron folletos, estos octavillas que habían hecho ahí, y yo me quedé sorprendido de lo bien informados que estaban sobre Montesinos, sobre lo que este había hecho. Quiere decir de que toda la labor que hizo, la labor heroica que hizo el periodismo de investigación, ese grupo pequeñísimo de gente, y los pocos medios que estuvieron allá, y los pocos directores de realmente gran honor, como Enrique Sileri, como Gustavo Momellona, y organizaciones no gubernamentales, y organizaciones de derechos humanos, que habían estado constantemente sacando cosas, eso había finalmente fructificado. Usted fue una de las personas que emprendió la marcha de los 4 suyos. Sí, y llegamos a Lima y nosotros hemos vivido en carne propia lo que es la dictadura, la persecución, la agresión y seguramente el deseo de liquidar a todo lo que es oposición. Pero más pudo la fe del pueblo en la democracia y ahora usted ve, la hemos conquistado antes de tiempo. El entusiasmo, la decisión de que al fin hemos logrado la democracia, la gran victoria, y valió la pena, y los 4 suyos, y el esfuerzo, y todo lo que se hizo, y ahora que hemos descubierto todo lo que significaba la corrupción y lo tenemos documentado, ningún otro país ha tenido la virtud de poder tener todo eso también organizado en los videos, que ellos mismos lo hicieron, que ellos mismos crearon la biblioteca que iba a documentar lo que habían sido. Después queda en nada. Queda en nada. Para muchos, la recuperación de la democracia fue solamente recuperar los procedimientos democráticos. Fue recuperar elecciones limpias, un jurado nacional y una OMPE que te garantice un mínimo de procedimiento. Pero el montaje de lo que significaba el fujimorismo lo dejaron intacto. O sea, lo dejaron ahí, gobernaron con eso, gobernaron con su constitución. O sea, es decir, esa constitución nació del golpe. Esa constitución consagró las razones de fondo de las esterilizaciones forzadas, del despido masivo de trabajadores. Y esa constitución la mantuvieron y se encargaron de manera sucesiva de decir que este país salía adelante porque tenía una constitución neoliberal. Y porque ese modelo no había que tocarlo. Acuérdate que en el 2000 había toda una discusión sobre, no, cuidado, no toquen el modelo, ¿no? O sea, que el modelo económico quede tal cual está, solamente hay que recuperar la institucionalidad democrática, ¿no? Por el Perú va a cambiar. Hoy empieza el cambio. Había una vez una candidata presidencial llamada Fujimori. La candidata Fujimori no tenía un plan de gobierno serio, ni en el ámbito económico ni en el cultural. Su único plan
era en seguridad, declarar el estado de emergencia por todos lados. Como tenía miedo de perder las elecciones, la candidata Fujimori se vuelve socia de un misterioso asesor que la viene ayudando a conseguir la presidencia. La mayoría de peruanos no sabía quién era el asesor, de dónde había salido, ni cómo había llegado al puesto en el que estaba. Alguien recordó que el asesor había sido investigado años atrás, pero nadie escuchó. Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la Nación a los 19 años. Hubo un día en que al asesor Vladimiro Montesinos se le descubrió en el mayor acto de vergüenza y corrupción que el país recuerde. ¿Qué hizo su socio, Alberto Fujimori? ¿Hizo un deslinde? No, lo primero que hizo fue defenderlo, darle seguridad. Entre otras cosas, el presidente habló sobre su ex asesor, Vladimiro Montesinos. Se encuentra en Lima, con toda la seguridad que le corresponde, seguridad un poquito mayor que la que tienen los ministros. Hay que ponerle seguridad a ese hombre que ha cometido errores como todo ser humano, pero también ha contribuido a la pacificación del país. ¿Y qué hizo Keiko Fujimori? Estuvo ahí, al lado. Incluso luego de esa vergonzosa conferencia de prensa, subieron los dos, padre e hija, a las rejas de palacio como si nada pasara. Keiko Fujimori ha absorbido toda la dictadura del padre. Dicen que era muy joven para darse cuenta. ¿Lo era? Año 1992. Golpe de Estado. Masacres de Cantuta y Barrios Altos. Susana Iguchi, su madre, denuncia los malos manejos de la donación de ropa de Japón. Keiko Fujimori tenía 17 años. ¿Era muy niña como para no darse cuenta de lo que sucedía? Año 1994. El Congreso investiga el desfalco de la Caja de Pensiones Militar y Policial. 400 millones de soles perdidos. El servicio de inteligencia empieza la persecución contra su madre, Susana Iguchi. ¿Keiko dice algo? No, acepta ser nombrada primera dama. Tenía 19 años. ¿Seguía siendo muy chica como para saber lo que pasaba? Año 1995. Se interviene en las universidades. Se da la ley de amnistía en favor del Grupo Colina. Su madre, Susana Iguchi, denuncia oficialmente su primera tortura. ¿Qué hace Keiko? Había cumplido 20 años. ¿Era muy joven quizás para no cuestionar lo que ocurría? Año 1996. Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano, denuncia a Montesinos en una audiencia. Pero en su siguiente audiencia, Vaticano presenta una extraña conducta. No podía articular una oración completa. Keiko tenía 21 años, demasiado joven quizás para entender lo que pasaba alrededor. Mayo de 1997, Keiko Fujimori termina sus estudios de Administración de Negocios en la Universidad de Boston, estudios pagados con dinero del CIN. Ese mismo mes destituyen a los magistrados que se oponían a la reelección. Empiezan las primeras manifestaciones en todo el país. Los hermanos Winter asumen el control de Canal 2. La libertad de expresión se ve severamente amenazada. Sale a la luz el Plan Octavio, dirigido desde el Servicio de Inteligencia para vigilar y hostigar periodistas. Se descubre también el chuponeo a Pérez de Cuéllar. Aparecen los primeros casos de esterilizaciones forzadas. Y así cada año, cada mes, 98, 99, hasta llegar al 2000. Desde entonces no deja de repetir que solo se cometieron errores, que el Grupo Colina debió haber actuado solo. Pero los crímenes de esa dictadura no fueron solo del Grupo Colina. Julio Salazar Monroe, jefe del CIN, 25 y 35 años por violación a los derechos humanos. Humberto Rosas Bonuccelli, el jefe del CIN, 6 y 4 años. Nicolás Hermosa Ríos, jefe del Ejército, 25 años. Esleván Bello, comandante general de la FAP, 8 años. José Villanueva Ruesta, comandante general del Ejército, 8 y 9 años. Antonio Bárcena, comandante general de la Marina, 6 años. Juan de Anderas, el director de la Policía, 6 años. Federico Hurtado, director de la Policía, 4 años. Luis Salas Guevara, el primer ministro, 3 años suspendido. Carlos Boloña Ver, ministro de Economía, 4 años suspendido. Víctor Holguay, ministro de Industria, 10 años. Absalón Vázquez, ministro de Agricultura, 7 años suspendidos. Juan Briones Dávila, ministro del Interior, 10 años. Edgar Solís Cano, viceministro del Interior, 9 años. Blanca Nélida Colán, fiscal de la Nación, 10 años.
Víctor Castillo Castillo, presidente de la Corte Suprema, 4 años suspendido. Alipio Montes de Oca, jefe del Jurado Nacional, 4 años suspendidos. José García Marcelo, vocal del Tribunal Constitucional, 5 años. Nelson Reyes Ríos, vocal supremo, 4 años suspendidos. Alejandro Rodríguez Medrano, vocal supremo, 8 años. Adalberto Seminario, vocal supremo, 4 años suspendido. Orlando Rantón, general del Ejército Peruano, 4 años. Fernando Gamero, jefe de la 7ª Región de la Policía, 3 años suspendidos. A Vladimiro Montesinos, 25 años por violación a los derechos humanos. Y varias condenas más por delito contra la administración pública. Keiko Fujimori se sigue rodeando del mismo equipo. Ahí está Yoshiyama, el ministro del golpe. Ahí está Klimper, el ministro en la peor época de la dictadura. No han llegado al poder y ya han amenazado a todos los periodistas que han osado investigarlos. Keiko Fujimori no estuvo al margen de la dictadura, participó de ella, absorbió todas sus artes y todos sus trucos. Keiko Fujimori es la versión más triste y perversa de su padre. Nos toca preguntarnos si somos nosotros la versión triste y sumisa del Perú de los años 90. Empieza a oscurecer el martes 5 en la Plaza San Martín, que ya luce no solo llena, sino apretada, intensa, con más entusiasmo que indignación. Como sucede con los que somos casi viejos, que necesitamos completar las experiencias con las memorias, voy asociando lo que veo con recuerdos. ¿Despierta este 5 de abril flashbacks del que ocurrió hace 24 años? No. Me hace recordar más bien la marcha de los 4 suyos del 28 de julio del 2000. Estuve entonces durante un rato en el mismo lugar en el que me encuentro ahora, frente al monumento de San Martín, mientras llegaban entonces, como llegan ahora, contingentes de estudiantes universitarios que confluían desafiantes y combativos en la plaza. Cerca de mí veo un grupo grande de muchachos que por su intensidad y evidente coraje deben ser sanmartinos, y recuerdo a los que los precedieron hace 16 años. Pero claro, las cosas fueron diferentes. Entonces la policía se había retirado para que los vándalos infiltrados por Montesinos pudieran perpetrar los letales destrozos con los que intentaron criminalizar nuestra movilización. Poco rato después, la plaza se llenó de gases lacrimógenos, las calles hirvieron y la jornada marchó hacia su luctuoso final que inició la caída del Fujimorato. 16 años después, las diferencias resaltan primero. Hay quizá tanta movilización policial como entonces, pero es para proteger la movilización, no para atacarla. La manifestación no es para derrocar una tiranía, sino para impedirla. La que ocurre ahora es masiva, de potente elocuencia, pero a la vez magníficamente pacífica. Consciente de la fuerza que significa la movilización de 100.000 personas, acompañadas por miles de otras en varias ciudades del Perú. Como en el 2000, las fuerzas democráticas son dueñas de la calle, pero ya no en confrontación, sino en demostrar su decisión de defender la libertad.